Bien. Les mandé un documento de las notas a la clase, al grupo de clases que se llama Heraclea. Heraclea es el nombre de la batalla que vamos a estudiar hoy. Y tiene algunos... Me interesó mandárselo porque hay varios textos que quiero leer con ustedes. Como ustedes han visto, estamos leyendo bastante de información, de noticias, artículos de periódicos, etc. Porque lo que estamos queriendo entender es nuestra propia historia. Ya fuimos a estudiar la historia del pasado. Lo que queremos ver, entender nuestra propia historia para entender cómo se da esa sucesión de eventos y cómo se cumplen esas parábolas en nuestro tiempo. ¿Sí? Por eso es necesario que estemos un poco enterados de las cosas que están pasando o que han pasado desde un tiempo para acá. Quiero recordarles que lo que estamos haciendo es intentando entender esos eventos que identificamos en el comienzo de nuestros estudios, que se tienen que dar antes del decreto dominical. Como adventistas hemos por mucho tiempo esperado el decreto dominical como una señal para despertar y para ponerse las pilas de verdad. Y ahora lo que estoy diciendo es que en realidad hay otras cosas que el Señor quiere que entendamos antes del decreto dominical. El decreto dominical es el fin de una historia, no es el comienzo de una historia. ¿Sí? Entonces necesitamos entender esas señales, esas cosas que van a pasar antes del decreto dominical para poder estar despiertos y entender cuán cerca está el tiempo y cumplamos el propósito por el cual Dios ha levantado a su pueblo y demos el mensaje que Dios quiere que demos. ¿Sí? Hemos visto la batalla de Ipsos y he propuesto que eso se cumplió en el año 2016 con la elección de Donald Trump. El comienzo del fin del republicanismo en los Estados Unidos, la unión de la Iglesia y el Estado. Y cómo se dio eso hemos visto cómo se dio eso por medio de información, por medio de las inteligencias de países como Rusia y Estados Unidos. Vimos cómo también se usó Cambridge Analytica para eso, y las redes sociales. Es una guerra de información que se está librando en diferentes frentes del mundo digital. ¿Okay? Ahora, si vamos a hablar de la batalla de Heraclea, recordando un poco, Heraclea era la historia de Pirro, ¿dónde? Pirro, ¿contra quién luchaba la batalla de Heraclea? En Italia. Pirro en Italia. Era Pirro luchando ¿contra quién? Contra Roma. Contra Roma. Fue tomada por sorpresa. Exactamente, Roma tomada por sorpresa. No, Pirro. No. Roma tomada por sorpresa a Pirro. ¿Sí? Heraclea, no, Roma ataca a Pirro. Exacto. Toma por sorpresa. Roma por sorpresa a Pirro. Roma toma Exacto. por sorpresa a Pirro. Eso es lo que quise decir. En la batalla en Pirro, Macedonia, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a Pirro invadiendo Tesalia. ¿Se acuerdan? Cuando lo provoca a Demetrio. Va y le corta el camino cuando él estaba sitiando un lugar. Y en la Segunda Guerra Mundial tenemos agosto de 1940. Es cuando Stalin rompe el tratado, el pacto Molotov-Ribbentrop que habían hecho Stalin y Hitler. Lo rompe por un tiempo. ¿Sí? Entonces agosto es una G. Agosto de 1940. Esto es Pirro invade Tesalia, Heraclea, agosto de 1940. Antes teníamos Polonia. Y Polonia tenía que ver con el pacto. El pacto que habían hecho Hitler y Stalin, que se llama Pacto Molotov. ¿Esto que estás haciendo acá abajo está alineado con lo de arriba o...? No. No. Solamente estoy tomando estos eventos de Pirro en Macedonia. Exactamente. Pirro en Macedonia.
Pirro en Italia. Y Segunda Guerra Mundial, World War II. Okay. Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces tenemos el pacto Molotov-Ribbentrop. Acá en Pirro, Macedonia, tenemos ¿qué? Ipsos, ¿sí? Y el pacto entre Pirro y Putin. En esta historia no tenemos batalla. En esta sí. Después de Tesalia, ¿qué viene? La invasión a Épiro. Es eso, ¿se acuerdan? Demetrio se venga ahora. Demetrio va y va a invadir Épiro. Va a invadir el territorio de Pirro. Después de Heraclea, Ásculo. Ásculo. Después de agosto de 1940, Barbarroja. Entonces empieza el frente oriental. Exactamente, cuando Hitler invade Alemania. Barbarroja. ¿Sí? ¿Barbarosa o Barbarroja? Es lo mismo. Ok. ¿Sí? Tenemos eso entonces. Lo que queremos estudiar hoy es... Lo podría haber hecho alineado, ¿no? Es esto. Me quedó justo alineado con Ipsos, por eso me preguntaba. Pero está alineado con esto. ¿Sí? Hacerle así una linita. Bueno, no importa. Este es este. Súper. Ok. Esa es la idea. Lo que queremos estudiar es agosto de 1940, pero me interesaba colocar esto porque lo que pasa en agosto de 1940 es la quiebra, el quiebre del pacto, ¿sí? La alianza que han hecho Hitler y Stalin. Y entonces está eso íntimamente relacionado con la alianza que ellos hicieron, que dijimos que esto era en 2016. Entonces necesitamos entender un poco eso, tener en mente eso para entender cómo se da el quiebre del pacto en nuestra historia, cómo se da la batalla de Heraclea y agosto de 1940, el quiebre del pacto, queremos unirlo. ¿Ok? Entonces quiero recordarles que el pacto, no lo puse ahí en el documento, pero lo habíamos visto la otra vez, el pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto que habían hecho Hitler y Stalin, constaba de ¿cuántas partes? Constaba de 3 partes. ¿Ok? Déjenme colocar acá. Pacto Molotov. Pacto Molotov consta de 3 partes. Primero, no agresión. Decían, no nos vamos a agredir uno a otro. No, Hitler no va a atacar a Stalin, Stalin no va a atacar a Hitler. ¿Sí? No agresión. Segundo, en un tratado, un acuerdo económico. ¿Ok? Por ejemplo, Alemania entregaba planos de tecnología. exactamente. Y la URSS entregaba comida. Exactamente, eso es lo que pasaba. Quería leer algunos datos, pero tal vez no es necesario. Generalmente grano, mucho grano y otras cosas. ¿Provisión de mineral de hierro no había? Creo que también. Creo que hierro también. Creo que no tengo, si tengo acá. No tengo. Bueno. Bien, entonces, no agresión, un tratado económico. ¿Se acuerdan que había una tercera parte que era oculta, pero que después se supo? ¿Cuál era? Polonia. Dividieron en esferas de influencia. Exactamente, se habían dividido Europa en esferas de influencia. Han dicho, esta parte de Europa es para vos
yo no me voy a meter, esa parte es para mí, vos no te metas. Esferas de influencia. ¿Ok? ¿Y por qué había sido el quiebre del tratado? ¿Alguien se acuerda? Rusia deja de mandar lo que había pactado. Alemania fue la que dijo. Hitler deja de mandar las provisiones, razón, el acuerdo económico, Hitler no cumple. ¿Ok? Hay un problema, Hitler no cumple, no manda los pagamentos como debería. Exactamente. Ahí en el documento, hay un primer texto de Wikipedia que está un poco mal traducido, porque lo saqué de Wikipedia en inglés. Dice, en agosto de 1940, la Unión Soviética suspendió brevemente sus entregas después de que sus relaciones fueron tensas, después de los desacuerdos sobre la política de los Balcanes. Los Balcanes es una zona de Europa y hay desacuerdos sobre eso. ¿Por qué? Porque se habían dividido, le correspondía a Stalin, pero Hitler se metió. Se metió ahí en los Balcanes. La guerra de la Unión Soviética con Finlandia, eso era parte para Hitler y se metió a la Unión Soviética. Hay algo de paréntesis que lo voy a saltar. Después dice, Alemania se quedó rezagada en sus entregas de mercancías en virtud del pacto y con Stalin. Y Stalin se preocupó de que la guerra de Hitler con Occidente podría terminar rápidamente después de que Francia firmara un armisticio. ¿Okay? Entonces hay otra cosa que está pasando. Francia firma un armisticio con Hitler. ¿Y se acuerdan que era uno de los 3 enemigos que tenía que vencer Hitler? Ya había vencido a Polonia, ahora venció a Francia. Y le faltaba solamente Inglaterra. Entonces no le servía más a Stalin. No lo voy a seguir apoyando para que le gane el Occidente y después venga y me acabe conmigo, dice Stalin. Stalin corta el tratado y dice, no, hasta acá llegué, no te voy a pasar más nada. Además no me estás pagando. Y además no estás respetando las esferas de influencia tampoco. Entonces Stalin corta el tratado en agosto de 1940. Hace un quiebre. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Bien. Después dice, a finales de agosto las relaciones volvieron a mejorar cuando los países rediseñaron las fronteras húngaras y romanas. Entonces después se repartieron de vuelta las esferas de influencia, se volvieron a repartir las esferas de influencia y mejoraron las relaciones. Establecieron reivindicaciones búlgaras y Stalin volvió a estar convencido de que Alemania se enfrentaría a una larga guerra en Occidente, con la mejora de la batalla aérea entre Gran Bretaña y Estados Unidos y la ejecución de un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña sobre destructores y bases. Entonces Estados Unidos entra en la guerra, exactamente, apoyando económicamente a Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña está más fuerte y dice, bueno, parece que a Hitler le va a costar ir contra Gran Bretaña, entonces no hay problema, todavía no hay peligro de que Hitler gane la guerra. Entonces esas son todas las razones por las cuales vuelve a hacer el acuerdo. Sí. Bien. Ahora dice eso. Las entregas de materias primas soviéticas aumentaron, también dice aumentado, pero decía, aumentaron considerablemente en relación con las cifras anteriores. Entonces, no solamente vuelve a la Unión Soviética a darle sus materias primas, sino que le da más de lo que antes estaba dando en realidad. Ok, bien. Después hay un diagrama que está mal hecho, ignórelo. Se movió, cuando lo hice el traspaso para Word, se movió y quedó mal. Voy a tratar de corregirlo después y mandárselos bien. Ok. Estoy bajando. Entonces, tenemos problemas en estas dos partes del tratado. Eso no se habían agredido uno a otro, pero tenemos problemas en acuerdos económicos y en esfera de influencia que hacen que el tratado sea quebrado. Identificamos nosotros una alianza entre Putin y Trump en 2016 que hace
que lleva a Trump a ganar las elecciones. Voy a borrar esto, con permiso. Necesitamos identificar cómo las esferas de influencia y lo económico se ven en nuestro tiempo. ¿Ok? Nosotros ya vimos que la esfera de influencia es una de las formas como se pelean las batallas hoy. Y también vimos sobre información. Vamos a identificar un poco ahora entonces cómo también los tratados económicos juegan un papel en la guerra que se está librando, en la guerra que se libra. Vimos un poco de cómo pasaba eso en un conflicto con Siria, con el tema de los gasoductos. Bien, pero hay otras cosas también que están en juego. Entonces, lo que yo voy a proponer es que después que Trump y Putin fueron aliados por un tiempo, después de 2016, lo que tenemos que encontrar es que así como Stalin y Hitler, sus relaciones comenzaron a quedar tensas, también las relaciones de Trump y Putin tienen que comenzar a ponerse tensas, ¿sí? Y eso vamos a identificarlo el año 2018, solamente el año pasado. Las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin comenzaron a ponerse tensas. ¿Sí? Entonces ya le voy a poner acá, 2018. Le voy a proponer que fuera Clea. Vamos a hablar de una serie de eventos. No de un evento específico, sino de una serie de eventos que culminan en un evento específico. Heraclea es un periodo, ¿ok?, que culmina en una fecha específica que vamos a ver llegando al final. Quiero comenzar entonces esos eventos. Primero, mostrando algo interesante que pasa en 2017, antes de comenzar a hablar de Heraclea. El 11 de mayo de 2017, déjenme colocar. Ustedes tienen el documento, no lo voy a escribir todo porque no me va a dar lugar. ¿Sí? Página 2, dice, 11 de mayo de 2017. Trump firma una nueva orden ejecutiva. El número es 13.800. ¿Es eso? Sí. Y se llama Fortalecimiento de la ciberseguridad de las redes y la infraestructura. ¿Ok? Está dos veces porque estaba en inglés en realidad y después en español. Y como lo traduje, me lo tradujo las dos veces. Okay. Esto fue solamente unos meses después que Trump asume la presidencia en enero. En mayo de 2017, Trump firma esa nueva orden ejecutiva que es un fortalecimiento de la ciberseguridad y de la infraestructura. ¿Qué es esto? ¿A qué les suena? ¿Qué dirían ustedes que es? Ok, desconfianza, yo ya sacando conclusiones, pero la pregunta es, ¿qué sería este fortalecimiento de la ciberseguridad? Lo del pacto. O sea, está mermando la influencia que puede tener Putin sobre él, así como antes influyó en las elecciones, está queriendo evitar que lo haga de vuelta. Ok. Ustedes lo ven, él sabía que Vladimir Putin acababa de influir en la ciberseguridad de los Estados Unidos, primero en su favor, para hacerlo ganar las elecciones. Pero él sabe que es vulnerable, que su país, sus presidencias son vulnerables ahora y que Rusia puede influir. Entonces lo primero que hace Trump es hacer una reforma en la seguridad cibernética del Estado. Eso es en mayo de 2017, unos pocos meses después. ¿Okay? Él sabía que si había conseguido vulnerar la seguridad del país para hacerlo ganar las elecciones, también podía hacerlo en su contra. En julio de 2018, ¿qué vamos a eso? Julio de 2018, ahora sí. Ya arrancamos en 2018, julio. Acá solamente lo que quiero mostrar con julio de 2018 es cómo se ve hasta julio aún la alianza entre Trump
y Putin. En julio todavía ellos estaban aliados. Y una cosa que se da muy obvia. Ellos se reúnen en Helsinki. Trump y Putin se encuentran cara a cara, se reúnen, el mundo lo sabe, no es una reunión secreta, y pasan unas cosas muy raras. Trump tiene un comportamiento medio sospechoso, él ya es un hombre muy adulador, él es muy adulador y donde va le encanta agradar a la gente y decir cosas que a la otra persona le gusta. Pero este es Rusia, este es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es muy difícil adular a un presidente ruso sin hablar mal de Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que hace es hablar mal de su propio país y sus aliados para adular a Vladimir Putin. ¿Ok? Fíjense lo que pasa. Ahí hay una parte de un documento, un artículo, la próxima página, página 3, que dice lo siguiente. La última imagen de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Helsinki será la del presidente Trump junto con Vladimir Putin, sugiriendo que la poderosa negación de Putin le pareció tan convincente como la unanimidad de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en la intervención de Rusia en las elecciones de 2016. No sé si llegan a captar lo que quiere decir eso. Puso la palabra de Putin al mismo nivel que toda la gente que le está diciendo que interfirió. Exactamente. Él dice, la poderosa negación de Putin al hecho de que intervino en las elecciones, Putin lo niega poderosamente, dice, y eso es tan importante, es tan convincente como lo que dice en su servicio de inteligencia en forma unánime. Entonces dice, está bien, es convincente lo que me dice el servicio de inteligencia, pero lo que me dice Putin también es convincente, lo pone al mismo nivel. Eso es cuestionar en realidad lo que sus servicios de inteligencia dicen sobre la interferencia rusa. ¿Okay? Para que vean el nivel en que está la alianza todavía en julio de 2018. Dice, junto con otro ataque infundado contra el FBI y un aparente respaldo a la oferta manifestante encubierta de Putin de colaborar con la investigación del Consejo Especial de Robert Mueller. Trump pareció alinearse con el Kremlin en contra de la aplicación de la ley de Estados Unidos ante el gobernante ruso y una audiencia global. Entonces, el periodista que escribe este artículo se da cuenta cómo se alinea Trump con Putin. Okay. Disculpen. Bien lo que sigue diciendo. Trump dijo que plantearía la cuestión de la interferencia de Rusia en las elecciones con Putin. Entonces, él dijo antes de ir a Helsinki, voy a ir a hablar con Putin sobre esto que se metieron en las elecciones. Dice, pero el resultado fue una serie de declaraciones que podrían haber sido escritas por Moscú. Trump dijo que aunque Daniel Coats, director nacional de la inteligencia de Estados Unidos, le dijo que Rusia era responsable de invadir el servidor del Comité Nacional Democrático, dijo Trump, no veo ninguna razón para ello. Cuando se le ofreció una oportunidad ilimitada para citar cualquier comportamiento de Rusia que hubiera contribuido a la mala relación, el presidente esquivó como una bala, diciendo, yo digo, está mal, dice, yo hago. Yo digo que ambos países tienen la culpa, dice. En realidad está mal ahí traducido. Como parece ver Trump, las invasiones rusas de Ucrania y Georgia, crímenes de guerra en Siria, los ataques con veneno en Gran Bretaña y el derribo de un avión civil de Malayas Airlines, ¿se acuerdan de Malayas Airlines? Sobre Ucrania son moralmente equivalentes a las políticas adoptadas por los anteriores gobiernos de Estados Unidos. ¿Qué está diciendo Vladimir Putin? Le dicen los periodistas, ¿qué pensás de lo que hizo Rusia? Lo que hizo de invadir Ucrania, lo que está haciendo en Siria, haber derribado un avión de civiles de Malaysia Airlines
y haber atacado con gases tóxicos en otro país. Y él dice, eso es semejante a lo que políticas que adoptaron gobernantes estadounidenses en el pasado. Dice que son moralmente equivalentes a Ujú. los políticos. Zafa de una forma increíble, exactamente eso es lo que hace, para no atacar a Vladimir Putin. Pero eso no lo dice Putin, lo dice Trump. Lo dice Trump. Exactamente. O sea, esquiva el atacar de alguna manera a Vladimir Putin. Es una alianza clara que hay entre ellos. Mi política es totalmente diferente a la política, Ajá. la política anterior, Ujú. totalmente amigable, digamos. Exacto. Fíjense lo que comenta un senador. Primero, todo el mundo de Estados Unidos se indignó al saber lo que estaba pasando, lo que Trump estaba diciendo. Tanto demócratas, el partido opuesto al Trump, como republicanos del propio partido de Trump se indignaron y salieron a mostrar que estaban en oposición a lo que Trump estaba haciendo. Dice, ahí está en gris, John McCain, un senador. Dice, la conferencia de prensa hoy en Helsinki, es un tweet que hizo él, fue una de las actuaciones más vergonzosas de un presidente americano en la memoria. Un tweet que hizo un senador, si no me equivoco, republicano mismo. ¿Sí? Ahora, una cosa bien interesante, por leer ese artículo de Washington Post, me llevó a otro comentario más corto de otro periodista sobre lo mismo, que dice una cosa muy interesante. Fíjense lo que dice. Dice, los acontecimientos de los últimos días, que culminaron con la reunión del presidente Trump con el presidente ruso Vladimir Putin, han hecho ineludible esta interpretación. Trump está actualmente en el proceso de pagar a Putin por ayudarlo a entregarle la presidencia. Clarísimo. Fíjense lo que dice el periodista. De Washington. Él ve lo que pasa en Helsinki y él dice, no puedo sacar otra conclusión que lo que está pasando es que Trump le está pagando a Vladimir Putin por haberlo ayudado a ganar la presidencia. Es una cosa muy impresionante. Esta persona, este periodista, saca esa conclusión por entender simplemente los eventos externos que están pasando. Nosotros podemos entender eso por medio de la profecía, que hubo una alianza, que Vladimir Putin está pagándole, que Donald Trump está pagándole a Vladimir Putin algunas cosas, algún acuerdo que ellos tuvieron. ¿Ok? Bien. Ahora sí quiero comenzar a ver dónde comienza esa guerra entre ellos dos. En julio de 2018 aún vemos que son aliados. Ahora cuando llegamos al quiebre, 21 de septiembre de 2018, comienza el quiebre. Comienza la batalla de Heraclea. Ok. Dice, el 21 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos lanzó la Estrategia Nacional de Ciberespacio. ¿Ok? Estrategia Nacional de Ciberespacio. ¿Qué es esto? Es un plan de cómo el gobierno de Estados Unidos liberó de cómo a partir de ese momento Estados Unidos iba a manejarse en el ciberespacio. Se publica la Estrategia Nacional de Ciberespacio. ¿Esto sigue siendo durante el año 2018? Sí, todo lo que vamos a hablar hoy va a ser durante el año 2018. Estrategia Nacional de Ciberespacio. Ok, quiero contarles algunas cosas que dice aquella Estrategia Nacional de Ciberespacio. Comienza Donald Trump escribiendo, contándole a la población cuál va a ser la estrategia. Y comienza diciendo una cosa, él es muy interesante. Hay citado una parte, dice, el auge del Internet y la creciente centralidad del ciberespacio en todas las facetas del mundo moderno han coincidido
con el auge de Estados Unidos como única superpotencia mundial. ¿Por qué es interesante eso? Porque ¿cuándo fue el auge de Internet? Donald Trump reconoce que eso fue en 1989, como nosotros hemos estado estudiando. El comienzo del auge de Internet fue en 1989. El Internet comienza a subir en auge. Y él dice que eso coincide con el ascenso de Estados Unidos, con el auge de Estados Unidos como única superpotencia mundial. ¿Por qué dice como única superpotencia mundial? Acababan de derribar. Porque la Unión Soviética acababa de caer en 1989 y había dos superpotencias mundiales. Y en 1989 la Unión Soviética cae y ahora la única superpotencia mundial es Estados Unidos. Entonces, Donald Trump está haciendo una afirmación semejante a la que nosotros hemos estado haciendo en nuestros estudios. Él entiende que hay un paralelo, que hay una relación entre la caída de la Unión Soviética y el auge de Estados Unidos como única superpotencia mundial y el ascenso del Internet. ¿Ok? Entonces él empieza a hablar de eso y después va a contar lo que vamos a hacer ahora con Internet. ¿Sí? Él dice, los competidores disuadidos de confrontar a Estados Unidos y a nuestros aliados en conflicto armado están utilizando operaciones en el ciberespacio para robar nuestra tecnología, perturbar nuestro gobierno y comercio, desafiar nuestros procesos democráticos y amenazar nuestra infraestructura crítica. Fíjense lo que dice. Dice, competidores que no se animarían a enfrentar a Estados Unidos armadamente, ahora se están metiendo con Estados Unidos de una forma ¿cómo? Solapada por medio de la red, por medio del ciberespacio, eso es lo que está diciendo. Y fíjense, una de las cosas que dice es desafiar nuestros procesos democráticos. ¿Qué se está refiriendo Donald Trump? Intervenir en las elecciones. Está reconociendo indirectamente lo que Rusia hizo en 2016. Sí. Hipócritamente. Bien. Fíjese, él va a mencionar a quién se refiere él, no lo va a decir solamente indirectamente. Él va a decir, Rusia, China, Irán y Corea del Norte utilizan el ciberespacio para desafiar a Estados Unidos, sus aliados y sus socios, a menudo con una imprudencia que nunca considerarían en otros ámbitos. Estos adversarios utilizan herramientas cibernéticas para socavar nuestra economía y democracia, robar nuestra propiedad intelectual y sembrar la discordia en nuestros procesos democráticos. Nuevamente, hablando de los procesos democráticos, y menciona a varios países, la primera en la lista es Rusia. ¿Sí? Y todos esos países, China, Irán y Corea del Norte, ¿son aliados de quién? De Rusia. Son todos aliados bajo el comando de Rusia. Bien, entonces lo primero que hace Donald Trump, el 21 de septiembre, primera muestra de hostilidad en cuanto a Rusia, en cuanto a Putin y a Rusia, en la estrategia nacional de ciberespacio. Comienza, por eso estoy diciendo que ahí comienza la batalla, comienza la hostilidad. Sí. El 31 de octubre, un mes después, un mes y 10 días, 31 de octubre, una reunión en Francia con motivo del centenario del final de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Se cumplen 100 años de que terminó la Primera Guerra Mundial, el 31 de octubre de 2018. Trump y Putin habían concertado un encuentro, pero Trump lo canceló. Yendo a Francia, Trump cancela este encuentro. ¿Sí? Ustedes tienen ahí una porción del artículo de New York Times. Dice, el presidente Trump dijo el miércoles que no se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin este fin de semana, lo que contradice al Kremlin, que dijo al principio que los dos tendrían discusión en París para una reunión de los líderes mundiales. ¿Qué? Igual te salteaste, eso era el 9 de noviembre, te salteaste el 31. Ah, me salté, macho. Entonces, olvídense de todo lo que dije. No, en realidad, no se olviden, eso póngalo el 9 de noviembre. Eso pasó el 9 de noviembre. Lo de Francia.
Reunión, Entonces no se cumplen 100 años el 30. no, No, el 9 de noviembre. disculpen, es el 9 de noviembre. Reunión cancelada en Francia. Ok. El 9 de noviembre se cancela la reunión en Francia. El 31 de octubre es otra cosa lo que pasa, que ya les voy a contar. Dice, John Bolton es el... ¿Cómo se llama? Es el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No estoy seguro si es el jefe, es el nombre correcto. Básicamente es quien manda en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Director? Director, bueno, puede ser. Dice que Estados Unidos, el 31 de octubre de 2018, él dice que Estados Unidos ya está actuando ofensivamente para proteger las elecciones de medio término, se llaman, dice tiempo parcial ahí, pero se llama de medio término de 2019. En 2019, como ustedes saben, perdón, de 2018, no es de 2019, eso está mal, pueden borrarlo. En 2018, no sé si pueden borrarlo, bueno, no, a mí tampoco. En 2018, en noviembre hubo elecciones de medio término. En Estados Unidos hay elecciones a la mitad del mandato de un presidente, hay elecciones donde se eligen diferentes... ¿Acá también hay? Acá también. De medio término, exactamente. Entonces no les explico. Son elecciones de medio término. En Uruguay no hay, por ejemplo, en Brasil tampoco. En noviembre iba a haber elecciones de medio término y sale John Bolton diciendo que ya estamos actuando ofensivamente para proteger a las elecciones, estas elecciones. ¿Para protegerla de quién? Claro, pero actuaban defensivamente antes. Antes defensivamente. Ahora ofensivamente. No sé. Exacto, eso es importante. ¿Para protegerla de qué o de quién? De Rusia. De Rusia. Rusia ya había interferido en 2016. Ahora no van a permitir que interfiera de nuevo. Y están actuando, como recalca Adrián, ofensivamente. ¿Qué significa eso? Si antes recibían ciberataques, ¿qué están haciendo ahora? Están haciendo ciberataques. Si ustedes se fijan en ese link que tienen en el documento que les mandé, después pueden leer en sus casas lo que dice The Washington Post. Estados Unidos consiguió hackear e interceptar por un tiempo el funcionamiento de la IRA. ¿Se acuerdan? La IRA era aquella sección aquel grupo de hackers que el gobierno ruso tenía para interferir en las elecciones de 2016. ¿Sí? Ok, ya hablamos del 9 de noviembre. ¿Ese del 9 de noviembre puede ser que él haya cancelado por Twitter? Sí, Ese es re... mando por Twitter. Es muy humillante eso. Mando así por Twitter que... No es que lo cancela por Twitter, sino que da el aviso por Twitter. El señor John Bolton dice que es consejero de Seguridad Nacional. Gracias, consejero de Seguridad Nacional. 31 de octubre, John Bolton. Dice, estamos actuando ofensivamente. Materia cibernética, lógico. Bien. Ahora tenemos el 21 de noviembre, la cumbre de G20, ¿dónde? En Buenos Aires. En Buenos Aires. 21 de noviembre. Fue- Se crea la CISA. Me estoy saltando varios, ¿no? El 16, no lo voy a anotar acá, pero el 16 de noviembre se crea el CISA. CISA es una nueva agencia dentro del gobierno de Estados Unidos que se encarga específicamente de la seguridad digital. Es como una IRA ahora de Estados Unidos. Estados Unidos crea una IRA, ¿sí? Ese grupo crea una agencia que se encargue no solamente de la defensa cibernética de Estados Unidos, sino de ataques, para atacar cibernéticamente a otros países. Ustedes pueden buscar eso, informarse un poco más.
El, el 25 me faltó también. Bien. 25 de noviembre. No, 21. No sé por qué tenía 20. 25, 29. Es el 29 de la cumbre. Vamos al 25. Vamos a poner acá el 25. 25 de noviembre. ¿Mm? ¿Por qué? Perdón, ¿la había escrito ya? 25 de noviembre. Los barcos... Ok, es un conflicto en Ucrania. Barcos ucranianos navegan en aguas rusas sin permiso, supuestamente. Rusia bombardea a esos barcos ucranianos, los captura, se lleva toda la tripulación prisionera, por lo cual Ucrania declara una ley marcial hasta que se resuelva el conflicto con Rusia. Salen las noticias eso. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto? Ahora voy a explicar por qué. Y Ucrania debe ser área de influencia con apoyo americano. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando que en Ucrania, desde 2014, había comenzado aquel conflicto, aquella guerra civil, porque el gobierno estaba queriendo aliarse ahora con Occidente y Estados Unidos en tratados económicos, y Rusia no estaba queriendo eso y comenzó a cortarle, por ejemplo, dijimos, le cortó el gas, la provisión de gas, y comenzó a hacer diferentes cosas hasta que invadió Ucrania en 2014. Entró con su ejército. Entonces, ya había en Ucrania, ¿te acuerdas? Una guerra subsidiaria, ese conflicto entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia. Y ahora ese conflicto vuelve a escalar en tensión. Rusia vuelve a meterse con Ucrania. Y eso va a desembocar en lo que Donald Trump va a hacer el 29, ahora sí, de noviembre, en la cumbre del G20. ¿Qué era Ucrania? ¿Era Tesalia? Eh, ¿O no? ¿Qué era Ucrania? ¿Ucrania de qué? No está claro. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No sé si me estoy confundiendo, pero Ucrania, ¿qué significaban las otras líneas de... Sí. ¿Era Tesalia? No, era... ¿Cómo se llama? Tesalia y... Épiro. No. De la tierra en Italia. No me sale ahora. Bueno, después te digo. Tarento, no, la otra. Turio. Ok, sí. Bien, entonces el 29 de noviembre, ¿qué hubo? La cumbre del G20 en Buenos Aires. Cumbre del G20 en Buenos Aires, había nuevamente, igual que el 9 de noviembre, pactado una reunión entre Trump y Vladimir Putin. Donald Trump cancela el encuentro con Putin por segunda vez debido a lo que Rusia estaba haciendo con Ucrania. Trump escribe un tweet, dice lo siguiente: basado en el hecho de que los barcos y sus tripulaciones no fueron devueltos a Ucrania por Rusia, decidí que sería mejor que las partes involucradas cancelaran mi reunión previamente programada en Argentina con el presidente Vladimir Putin. ¿Okay? Espero con interés una nueva reunión significativa tan pronto como se resuelva esta situación. Trump cancela de nuevo G20, reunión cancelada. Igual se reunieron. A eso vamos. Ahora. Igual se reunieron, me dice Emma. 2 días después. Y a eso vamos ahora. 2 días después, algo cambia. Cuando están acá cerca uno de otro, algo cambia y deciden reunirse. Esto iría más abajo, se están escribiendo iría más abajo, pero no tengo más espacio. Entonces lo voy a continuar acá. 1 de diciembre.
1 de diciembre, como muy grande, como medio grande. Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen rápidamente, inesperadamente y medio que secretamente, sin decir mucha cosa. Pero para la prensa, pocas cosas son secretas hoy en día. Una reunión informal entre Trump y Putin, ¿sí? El 1 de diciembre, unos días después de que haya cancelado Donald Trump. Fíjense lo que dice una porción de un artículo. Dice, según el señor Peskov, es un diplomático ruso, los temas que abordarán ambos jefes de Estado serán las relaciones bilaterales, la seguridad estratégica y el desarme y los conflictos regionales. No debemos necesariamente estar de acuerdo en todos los temas, pero tenemos que hablar, por el interés de nuestros países y el interés de todo el mundo, explico. ¿Por qué estoy destacando esto y llamando la atención a esto? Ellos dicen que tienen que hablar algunos asuntos, dice, las relaciones bilaterales, seguridad estratégica y el desarme, y conflictos regionales. ¿Qué son conflictos regionales? ¿Qué se refiere con conflictos regionales? Es decir, eso tiene que ver con la esfera de influencia, con las guerras subsidiarias que están habiendo en Medio Oriente, en Ucrania y en diferentes lugares. Entonces ellos se reúnen y quieren arreglar ¿qué? Una de las cosas, los problemas que tienen con las esferas de influencia. Lo otro que dice es relaciones bilaterales. ¿Qué es eso, relaciones bilaterales? Acuerdos, ¿cierto? Acuerdos económicos, acuerdos que favorecen a ambos países. Yo sugerí lo que eso tiene que ver con el acuerdo económico. Ahora vamos a ver que unas sanciones que Estados Unidos le había puesto a Rusia. ¿Quién le puso esas sanciones a Rusia? Hablamos ayer. Barack Obama, ¿se acuerdan? Que antes de terminar la presidencia, Barack Obama levantó sanciones a Rusia por haber intervenido en las elecciones. Vamos a ver después que Donald Trump, poco tiempo después, retira esas sanciones económicas de Rusia. Entonces, acuerdos bilaterales, les digo, tiene que ver con ese acuerdo económicos que hubo en el Pacto Molotov. Después dice, el desarme, la seguridad estratégica. Todo tiene que ver con las guerras que están teniendo en las esferas de influencia y con no agresión, ¿cierto? Tratado de no agresión también. Bien. El 1 de diciembre, en realidad tenemos... Genial que me tocó acá, que se me acabó, porque lo que empieza a pasar el 1 de diciembre es la restauración. ¿Sí? Es un nuevo paso en realidad. ¿Se acuerdan que lo borré? El pacto Molotov fue quebrado en agosto, pero a finales de agosto se restauró el pacto y las relaciones volvieron a estar bien entre Hitler y Stalin. Ahora tenemos la restauración en Buenos Aires. A partir del 1 de diciembre. El 1 de diciembre tienen esa reunión y ahora el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Pasa lo siguiente. Donald Trump, primero. Trump declara que ganaron la guerra contra el ISIS. Entonces decide retirar las tropas que Estados Unidos tiene en Siria. Retira las tropas de Siria. Hablamos de eso hace unos días, ¿se acuerdan? Dijimos que eso era desinformación, era mentira, en dos sentidos. Primero, cuando Trump hizo eso, se constaba que al menos había 30.000 soldados efectivos, podemos decir, del ISIS en Siria. Que eso no es para nada haber sido vencido el ISIS. Segundo, con el conflicto en Siria, la razón por la cual Estados Unidos estaba allí no tenía tanto que ver con el ISIS. Era más una guerra de conflictos de influencia, intereses por el asunto de la influencia en Europa occidental
porque querían pasar por ahí gaseoductos, por Siria gaseoductos que no estaban permitiendo Siria por ser aliado de Rusia. ¿Sí? Pero Trump ahora retira las tropas de Siria. ¿Quién sale ganando? Vladimir Putin. Por dos sentidos. Primero, no tiene más esa guerra, Siria queda para él, tranquilamente. Y no solamente eso, sino que puede ahora hacer pasar los gaseoductos que que Irán quería hacer pasar para Europa Occidental. Otra cosa que pasa, ¿quieres hacer una pregunta? Ahí le renuncia ¿Un comentario? Sí. alguien importante del militar a Trump. Sí, exactamente. Jim Mattis, el último de los generales, de los antiguos generales experientes que tenía el ejército de Estados Unidos, renuncia. ¿Por qué renuncia? Renuncia por lo que Trump hizo de retirar las tropas de Siria. Jim Mattis le dijo, no lo hagas, no retires las tropas de Siria. Si lo haces, estás rindiéndote ante Rusia, estás dándole todas esas ventajas que Trump sabía que le estaba dando. Además, No renuncia, entonces lo despide. Lo despide. no, él Renuncia. renuncia. Es como cuando te deja la novia y dices, bueno, yo Tiene, Está mal traducido. está mal. ¿Qué dice ahí? Dice después, Dice despidiéndolo al final. Dimite. Trump responde a la reunión de Xi Sí. despidiéndolo. O sea, le presenta la renuncia y él le dice, no te acepto la renuncia, te despido. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Eso es típico de un jefe resentido, ¿sí? Le dice eso. Bien. Le presenta esa renuncia. Jim Mattis había luchado, por ejemplo, en Irak. Era un general que había luchado en Irak. Entonces tenía también mucho rencor y odio en su corazón al islamismo. Y además que él sabía lo que significaba retirar tropas de un país como ese y permitir además que el ISIS crezca. Estados Unidos sale, el ISIS va a comenzar a crecer. Bien, otra de las cosas que pasa es que Trump ese mismo día retira sanciones a una empresa que se llama Rusal, que es de un oligarca ruso. Oligarcas son básicamente un pequeño grupo de personas que tienen en sus manos todos los medios de producción de Rusia, los más importantes, las empresas más importantes de Rusia. Y todos ellos están bajo el mando de Vladimir Putin, porque él consiguió la obediencia de todos ellos por medio de la mafia, por medio de extorsiones. Retira sanciones a esa empresa que se llama Rusal, que es de un oligarca ruso que se llama Derek Oleg, gracias, me mezclo. Oleg Deripaska. Es Dere. Deri, ok. Deripaska. Oleg Deripaska. Por lo menos en el archivo está así. Sí, debe ser eso. Gracias. Yo me confundo, mezclo el nombre y el apellido. Es un oligarca ruso, dueño de esa empresa Rusal, y dueño de esa que es, esa multinacional y otras multinacionales de aluminio. Tiene gran influencia económica en el mundo. ¿Okay? Multimillonario, ni que hablar. Y nombre difícil. Ruso. No solamente, esas sanciones no solamente estaban afectando mucho a la economía rusa, sino también es tan influente las empresas que este hombre tiene que afectaba al mercado de aluminio a nivel global, las sanciones que Estados Unidos había levantado. Ustedes pueden leer un poco más también en esas partes del artículo que coloqué y pueden entrar al link y leer un poco más. Bueno. Ahora, quiero proponer que ese es el cumplimiento de la batalla de Heraclea. Ahí termina la batalla cuando ellos
el quiebre de la alianza se restaura. Eso significa que Heraclea fue hasta diciembre del año pasado, 2018. ¿Ustedes se acuerdan? Heraclea, ¿quién tenía que ganar? ¿Cómo se tenía que dar? ¿Quién tenía que atacar a quién y quién tenía que ganar? Es una batalla que empieza el rey del norte contra el rey del sur, pero gana el rey del sur. Eso es lo que habíamos visto. Habíamos visto que Heraclea tenía que ser una batalla que el rey del norte empiece, pero que el rey del sur acabe ganando. Vimos eso en 2018. Vimos, Donald Trump fue quien empezó con la agresividad contra Rusia, pero al final, ¿quién terminó ganando? Rusia salió ganando. Tuvo la ventaja. ¿Okay? Lo que estoy proponiendo que es el cumplimiento de Heraclea. Luego viene Ásculo. ¿Qué es Ásculo? ¿Cómo se da? ¿Quién ataca a quién? El rey del sur, El rey del sur, el rey del norte. El rey del Y sur gana. ataca al rey del norte. Pero va a ganar el rey del sur. No va a confundir. Esa es la próxima batalla que estamos esperando. Sí, Ásculo es Ásculo. la línea de Pirro. Ujú. Rafia es Que le llamamos la línea de Daniel 11, 5 al 16, le llamamos la batalla de Rafia. Esos dos eventos que identificamos que tienen que venir primeramente en cuanto a la ley dominical. Estos eran los otros dos eventos que identificamos anteriores. Ya hemos visto cómo, siendo consistentes con la metodología que estamos aprendiendo de parábolas, encontramos el cumplimiento de la batalla de Ipsos en 2016 y la batalla de Heraclea en 2018. Eso tiene que confirmar lo que hemos estado estudiando acá, que la metodología es correcta, que los eventos que estamos esperando son correctos. Y lo que nos falta eso, el siguiente paso es entender cómo estos eventos nos llevan hasta la batalla de Ásculo. Y recordando eso sí, que todo esto estos eventos tienen que estar conectados. Si la batalla de Heraclea fue sobre esfera de influencia, acuerdos económicos, guerra de información, Ásculo sobre qué tiene que ser. Sobre lo mismo. Y eso es lo que deberíamos ya en realidad estar viendo, estar prestando atención a las noticias, qué conflictos hay entre Rusia y Estados Unidos ahora en esas tres áreas. Porque la batalla de Heraclea, de Ásculo como Heraclea, es un periodo. Para identificar cuándo comienza, lo que tenemos que hacer es mirar al mundo en que estamos viviendo y entender lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración.